tal chicos? Estamos aquí una vez más para mostrarles cómo es que vamos a conectar Neo4j con Java. Aquí ya tengo un proyecto creado y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tienes que descargarte el Neo4j Desktop. Yo tengo el 1.4.15 y me funciona bien. Pero lo primero que tienes que hacer es aquí en el Neo4j es crear tu base de datos. O sea, le das aquí en agregar, local database y le das un nombre cualquiera. No sé, proyecto conexión, por ejemplo. Entonces tenemos proyecto conexión y luego le vamos a dar un parro. Este parro lo vas a tener que memorizar porque vamos a utilizarlo. Por defecto, cuando tú creas una base de datos aquí en Neo4j, el usuario en el cual tú te tienes que conectar es Neo4j. Aquí vamos a poner un parro cualquiera, yo le voy a poner A, que ya había visto, tú lo puedes poner cualquiera, creas tu base de datos y esperas hasta que cargue, ¿no? Entonces voy explicando primero el proyecto. Aquí he creado un proyecto que ya tiene todos los códigos necesarios para poder hacer la conexión, pero voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, ¿ya? Primero debes crear un proyecto. Aquí en el de aquí creas un proyecto, yo lo creo Java Within y luego Java Application, Next, y aquí le doy un nombre cualquiera y luego creo el proyecto. Entonces se te va a crear este proyecto así de esta manera. Luego lo que vas a tener que hacer es añadir un jar a tu librería, que es este de aquí. Es un driver Neo 4J, JDBC driver. Yo tengo la versión 3.3.1 que me funciona bien. Entonces para agregar este jar primero tienes que descargarte en internet este jar y luego de haberte descargado lo colocas en una carpeta, no sé, en cualquier lugar donde tú lo puedas encontrar. Entonces le das clic derecho a librerías y le pones add jar folder. Luego de ponerle add jar folder, aquí lo buscas y por ejemplo aquí está mi jar. Y lo que tengo que hacer simplemente es darle a abrir y ya está. Entonces ese jar va a estar aquí ahora en mi carpeta de librerías. Y esa sería prácticamente la mayor parte de cómo hacer la conexión. Luego vas a tener que ver que este jar tenga lo siguiente. Le vas a poner un más y vas a irte hasta el último, hasta diga org Neo4j JDBC aquí. Esta parte ahora le vas a dar un más y vas a buscar la clase driver que está aquí, justo es el primero. Entonces esa dirección org.neo4j.jdbc.driver, esa dirección vas a tener que localizarla, o si es que encuentras el driver en otro lugar vas a tener que apuntar esa dirección de directorios. Entonces le das menos y ya está. Ya sabemos que está en neo4j.jdbc.driver, ¿no? Entonces ya está. Ahora luego creas tu source. Aquí vas a tener aquí yo le creo un frame proyecto 01 donde tiene dos clases. Uno, la clase principal que lo voy a ejecutar. Tú puedes crear una clase diferente, eso ya está en tu genio. Es necesario sí hacer una clase para la conexión. Esta clase, la conexión va a tener lo siguiente, es lo que vemos aquí. Primero vamos a importar estas librerías. El Java SQL Connection, el Java SQL Driver Manager, el Java SQL Exception para capturar la excepción y el Java J Option Pane, javax.swing J Option Pane para que me dé un mensaje si es que no se ha establecido esa conexión. Entonces ya en tu clase esta parte de aquí no va a estar. Y lo primero que vas a tener que hacer es crear dos variables. Esas variables yo les he puesto como un private final string, pero tú lo puedes poner como quieras, ¿no? Y user, y le vas a poner como por defecto siempre va a ir eso, neo4j. Esto sí debe estar entonces en tu línea de código. Luego el passrow lo vas a inicializar con la contraseña que le has dado. En este caso yo le he dado a y de tu base de datos obviamente. Entonces luego vas a tener que crear una función que vemos aquí. Esta función lo que hace es botarte un objeto de tipo connection, que es lo que te proporciona esta librería que has importado ya. Entonces creas con cualquier nombre que tú quieras. Aquí yo le he puesto connection y lo que vas a hacer es crear un objeto C de tipo connection, lo vas a iniciar en null y luego lo vas a retornar. Ahora, este valor de ese C de conexión lo vas a dar luego de hacer un try catch. Haces un try catch y agarras ciertas excepciones que vas a tener que capturarlos para que no dé un error, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar esa clase que hemos visto antes que está en nuestro driver, que está en la dirección org.neo4j.jdbc.driver. Y eso lo haces utilizando la función del objeto class que es forName. Luego lo igualas, ese objeto que has creado anteriormente tipo connection, lo vas a igualar con esta función que te va a dar getConnection. Esta función getConnection de la clase driver manager lo que te da es un objeto connection, pero le tienes que pasar tres parámetros. El primer parámetro es la dirección donde se va a conectar y los demás parámetros son el usuario y el password, que es lo que ya habías creado anteriormente, nada más. Ahora, ¿cómo vas a poner esa conexión? Mira, siempre vas a poner JDBC, esta primera parte sí o sí lo vas a poner. Y luego para lo demás, vas a irte a tu Neo4j, vas a coger tu base de datos cualquiera, por ejemplo esta estoy usando yo. Y le vas a darle clic, no lo empecé.
Entonces aquí le vamos a dar un start, creo que no le dimos start. Ya, le vas a dar un start y cuando se esté inicializando, lo que vas a ver es aquí te va a salir un HTTP port, un vol port y un HTTPS port. Entonces vas a coger el HTTP port, lo vas a dar aquí en copiar y luego lo vas a copiar aquí. Control V. Listo. Y eso sería prácticamente todo. Entonces ya lo tienes copiado y ya tienes la función getConnection realizada. Entonces estas dos líneas de código van a generar posiblemente alguna excepción. Es decir, si no encuentra en esta dirección la clase driver, va a capturar la excepción class not found exception. Y aquí, si es que no encuentra tampoco, no se realiza ninguna conexión con esta dirección que le has dado, entonces va a haber una excepción de SQL exception. Y le vas a poner E para que te bote esa excepción. Con el JSON Paint te va a salir un mensaje si es que no se realiza la conexión nada más. Y terminaría toda la función o la clase conexión. Entonces luego, eso sería prácticamente todo. Luego tienes que crear un proyecto cualquiera. Tú puedes crear, aquí lo he creado con un main class. Y tienes que poner códigos de Cypher que le vas a ingresar. O sea, mira, como ya tienes realizada la conexión, es decir, tienes una función que te bota un objeto connection, pero lo que tienes que hacer es en tu main, vas a primero crear un string que le vas a pasar. Código le he llamado aquí, que inicializa en 0. Y dentro de esta variable vas a tener que poner un código del lenguaje Cypher para poder crear nodos, eliminar nodos, poder hacer unas relaciones, etcétera, ¿no? Todo el lenguaje Cypher ya eso queda de parte de tu averiguación. Entonces aquí yo por ejemplo he puesto un código para crear cierto nodo. Creo el nodo le doy una variable de referencia, el nombre de la entidad y cierto atributo. Ya le inicialicé el código como un código del lenguaje Cypher. Entonces lo que voy a hacer es crear un objeto de la clase connection de aquí, nada más, para que pueda yo utilizar esa función que había creado antes, esa función connection. Entonces luego de haber creado esa función C, lo que hago es crear un connection, o sea un objeto connection aparte y le doy esa conexión. Llamo esa función connection y me va a botar un objeto tipo connection y lo guardo en com. Entonces luego lo que tienes que hacer es copiar toda esta línea de código para poder ejecutar eso y que se mande esa instrucción aquí en tu Neo4j. Nada más, haces un try catch, de nuevo SQL exception y le dices que si es que ocurre esa excepción, entonces le vas a mandar un mensaje, ¿no? Luego, lo que tienes que hacer aquí es poner prepayment statement. Para eso tienes que importar todas estas librerías que hemos dicho, que son casi las mismas, excepto esta también la importas, el prepay statement. Entonces vas a hacer un prepare statement pst y vas a llamar esa función con que habías creado antes y le vas a llamar a su función prepay statement y le vas a mandar ese string que es el código Cypher. Luego lo vas a hacer ejecutar y ya está. Y eso sería prácticamente todo lo que tienes que hacer. Entonces para crear o hacer que se ejecute en el Neo4j solo tienes que poner estas líneas de código de aquí. Entonces tú ya puedes crear una función aparte afuera para que haga esas líneas de código cuando tú quieras, ¿no? O varias veces. O en un for, etcétera. O puedes crear una interfaz gráfica que te haga esas instrucciones cuando das un botón. Entonces eso ya queda parte de ti. Entonces si nosotros compilamos esto, vamos a ver, lo compilamos y nos sale build successful. Es decir, se debieron haber creado aquí en mi base de datos esos nodos o ese nodo de ahí. Entonces vamos a abrirlo. Lo abrimos. Ya, entonces al abrirlo, vamos a poner el comando agarrar todos los nodos que haya, o sea, matchn, return, y vamos a ver cuántos nodos hay. Entonces le damos enter y vemos que se han creado dos nodos, un nodo Gabo y un nodo, ya está. Entonces si nosotros, pero creo que ya se había creado antes, ¿no? Ya, entonces vamos a borrar, por ejemplo, aquí te enseño otro código, por ejemplo, para borrar todos los nodos sería detach, para borrar todos los nodos o todo lo que está ahí, delete. Allá, primero tengo que agarrar todos los nodos, entonces pongo match n, así, match n, agarro todos los nodos, lo pongo detach delete y n, entonces así se borran todos los nodos. Entonces si pongo match n de nuevo, match n return n, entonces no va a haber nodos, pero luego cuando ejecuto otra vez, entonces al ejecutarlo vamos a ver de qué. Si copiamos todo esto de nuevo, se ha creado un nodo, que es justamente la instrucción que yo le he dado, que se cree un nodo. Y aquí está, ese es el nodo que se ha creado. Ahora si yo lo ejecuto de nuevo me va a crear otro nodo. Vamos a hacerlo de nuevo y se han creado dos nodos de la misma entidad. Y así se estaría viendo en el Neo4j, ¿no? Así tú puedes crear nodos, eliminarlos, etcétera, ¿no? Ya sería prácticamente todo.